ayudo? Ahora sí. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Nos hace mucha ilusión presentar este cuarto número de la revista El F Magazine aquí en el COAM de Madrid. Yo soy Lidia, estoy encantada de dirigir este proyecto que ahora un poco os vamos a presentar. Y acostumbro a repetir medio en broma que el F Magazine es un artefacto en vías de extinción. Pero no lo creemos así, porque apostamos por el papel y para nosotros es el soporte fundamental para presentar las cosas como las queremos mostrar. Para los que no nos conocéis, voy a resumir un poquito la historia de esta revista, que empezamos hace pocos meses atrás, no os penséis, y nace de la pasión de un señor que hace así ya, que es Juan Ferrer, que es el editor, por su pasión de la fotografía. Él quería apostar por una revista de fotografía en papel para dar visibilidad a los fotógrafos, a la obra de los fotógrafos, y esa precisamente es la columna vertebral de la revista. Los portfolios de los fotógrafos son nuestros protagonistas y es lo que queremos. Pero además, la Fotografía Magazine también ofrece distintas secciones. Rendimos homenaje a los grandes de la fotografía, dedicamos espacio a aquellos que empiezan. Hoy nos acompaña Sebastián Bejarano, que es el protagonista de las miradas que empiezan de este cuarto número. Contamos las historias de colectivos fotográficos, repasamos las principales exposiciones, navegamos por Instagram, buscamos opiniones. Como os decía, nosotros nacimos el pasado mes de febrero con una foto de Leopoldo Pomés en la portada del número 1. El segundo tuvimos la suerte de contar con Isabel Muñoz, que le agradecemos muchísimo que esté aquí. Y el tercero lo abrimos con el fotoperiodista venezolano Ronaldo Schmidt. Y en este cuarto, quien protagoniza la cubierta de la Fotografía Magazine es el japonés Masao Yamamoto, Yamamoto Masao, para seguir la onomástica nipona. Como veis, tenemos una vocación internacional y plural. Nos mueven las ganas de comprender lo que nos rodea y a pesar de que somos un equipo muy pequeñito, trabajamos con muchas ganas. Nuestro campamento base, como muchos sabéis, está en Barcelona, con Lola García, alma de esta revista también, Mariona Tella, que hoy nos acompaña, Irene Vigas, Carla Jané o Bruna Battistini, para citar entre otros colaboradores. Y en Madrid tenemos a Susana Oñoro, que se encarga de los espacios expositivos, cuya colaboración también es impagable. Vamos creciendo poco a poco, vamos tejiendo redes y nosotros creemos que la fotografía tiene el poder maravilloso de generarnos preguntas, de despertarnos la curiosidad y de empujar a buscar contexto a esto que los medios de comunicación oficialistas nos sirven muchas veces tan masticadito. Y creemos que las fotografías pueden ayudar a cambiar las cosas. Pero bueno, para hablar de fotografía, ahora que hemos hecho un resumen de lo que es la Fotografía Magazine, contamos con dos profesionales de la comunicación y la imagen que creen en lo que hacen y lo hacen con razón y sentimiento. Alfonso Armada y Chema Conesa. Buenas tardes a los dos. Los conocéis sobradamente, pero voy a empezar por Chema Conesa, que yo creo que es el hombre que ha retratado a más famosos en España de las últimas décadas. Fotógrafo, ha trabajado para El País, El Mundo, comisaria, exposiciones. Ahora mismo en el Palau Robert de Barcelona hay un montaje maravilloso que si pasáis por ahí os recomendamos. Editor gráfico de La Fábrica y bueno, tienes unos referentes fotográficos de peso como Cartier-Bresson, Irving Penn, entre otros, y has recibido numerosas distinciones a lo largo de tu trayectoria. A mi derecha, Alfonso Armada, ya lo sabéis, es periodista, escritor, también dramaturgo y poeta, para los que no lo sepan. Nos has contado conflictos bélicos, has estado en Sarajevo, el conflicto de Ruanda, y estás en 1000 batallas, has estado codirigiendo el ABC, dirigiendo el ABC Cultural, has colaborado en los principales medios de este país. Ahora te podemos escuchar en la SER por las mañanas. Y bueno, ya que os tenemos aquí y que nos habéis apostado por acompañarnos esta tarde, me gustaría invitaros a hacer un poco de aquelarre de este proyecto y qué papel creéis que debería ejercer esta revista de papel en estos momentos. No sé cuál de los dos quiere empezar con el aquelarre. Pues ya lo estáis haciendo, esto se llama milagro. O sea, en los tiempos actuales atreverse a hacer una revista, de verdad que es absoluto milagro, no hay otra palabra, ¿eh? Y lo digo desde, bueno, acabo de venir de una reunión donde todo lo que hay son problemas económicos para llevar adelante productos que acaben imprimiéndose en papel. Todo es imposible, todo es tremendamente difícil y vengo al otro extremo, que es
a una cosa de 4 o 5 locos que os habéis empeñado en mantener una cosa que hoy día es complicadísima. Y vengo con esa contradicción y quiero apoyar esa contradicción, porque me parece que la fotografía impresa todavía tiene mucho que decir, aunque posiblemente no sea como era antes el papel, el único vehículo o el más habitual, ¿no? Bueno, yo felicito por esta historia, la cual veo que vais a sufrir, y ojalá me equivoque. Estamos preparados para sufrir, sufriremos con ganas. No, pues es que esto es manía de periodistas, ya los periódicos o las revistas, cuando cogemos una revista, lo primero que hacemos los que nos dedicamos a esto es ver cuántas páginas de publicidad hay. Y según eso dices, pues a estos les quedan 2 telediarios, 5 telediarios o 10 telediarios, porque desgraciadamente es así, o sea, es que no es... Esta es la parte absurda, la parte pues fea, digamos, del oficio, ¿no? Sí. Pero desgraciadamente es así, ¿no? Entonces, que os atrevéis a hacer esto, encima acabo de ver un número, no lo conocía sinceramente, pero acabo de ver un número y me parece que está excelentemente cuidado, excelentemente impreso y con una vocación ecléctica, o sea, porque me ha dado la sensación de que no formáis un grupo de estos integristas donde ponéis un tipo de fotografía y solamente la fotografía debe ser esto, con grandes aseveraciones de lo que es la fotografía, porque creo que de la fotografía cuanto más va creciendo, yo por lo menos sé menos de fotografía. O sea, cada año y luego que nos pasa... contarás porque no hace fotos, ¿verdad, Alfonso? Que nos contarás porque no hace fotos, pero bueno, vamos paso a paso. Es una sensación, pues eso, lo dicho, que enhorabuena, que siento que vayáis a sufrir, pero que ojalá me equivoque. Alfonso. Bueno, yo también te conocí hace muy poco en Barcelona y me trajiste además un número y me impresionó, además lo vi en el tren de vuelta a Madrid. Me impresionó por muchos aspectos. Cheme ha enumerado los básicos, ¿no? La verdad que lanzarse a hacer una revista en papel hoy en día es admirable. O sea que también, yo espero que no sufráis mucho, pero sí que va a ser difícil. Además, yo he estado intentando montar una revista de papel, Frontera D. Sí, Frontera D. Llevamos 9 años. La idea original era hacer una revista de papel con una versión digital y al final optamos por el mundo digital. Y ahí creo que hay una pista interesante. Llevamos 9 años y llevamos 2 publicando libros de papel. Y hemos encontrado que la única vía de financiación, no de financiación, pero de obtención de beneficios es a través del papel. Es decir, creo que hay una saturación tal de información digital, de velocidad y de fugacidad, que al final hay una especie de necesidad. Yo de hecho vengo con libros, como aquí el Quijote, por cierto, venía de otra cosa, pero la necesidad de volver a recuperar la sensación de que puedes controlar el tiempo y puedes tener algo a cambio. Creo que esto ofrece mucho. La cuestión del precio también es una cuestión, bueno, que no, yo no lo voy a poner, pero bueno, es un tema a lo mejor a debatir. Pero creo que con respecto a la fotografía, esta necesidad de palpar, de tocar, no sé, creo que es que es una necesidad de detenerte, a mirar. Sí, creo que la misma velocidad de las redes sociales, de internet, esta especie de saturación permanente de información que se difumina mientras la lees, la sensación además de que no sabes de dónde vienen las cosas. La dificultad de conocer al final si algo es cierto o no es cierto, si es propaganda, si es información. Con las fotos también pasa, que hay mucha manipulación. Pero esta voluntad de hacer una revista en papel con vocación de perdurar, que tenga una calidad impecable, el gramaje del papel, la reproducción, el cuidado que hay, es exquisito. Bueno, me parece una maravilla. Yo, de hecho, como lector, yo leo mucho internet, pero sigo leyendo mucho en papel. Y me parece además que las fotografías, y sobre todo, es una revista fotográfica y evidentemente el tratamiento gráfico y la forma de compaginación y demás está muy cuidada. Pero yo creo que lo que hace la prensa, gran prensa norteamericana todavía, empezando con el New York Times, cuando plasma sus historias fotográficamente y con textos, ese diálogo entre el texto y la fotografía es autónoma con valores en sí misma, creo que sigue siendo muy valioso. Internet tiene otras virtudes inmensas y está aquí para quedarse evidentemente, pero yo sigo pensando que, igual que ha habido una insólita vuelta al vinilo, que nadie podía imaginar, yo nunca tiré mis vinilos y los sigo oyendo, y ahora el vinilo está creciendo más que el CD. Entonces, bueno, de repente a lo mejor hay cosas que... Ha habido tantos gurús diciendo los periódicos se acaban, los libros se acaban. Bueno, los libros creo que tienen un futuro espléndido, los libros de papel, que pueden convivir con otros. Creo que la fotografía en papel y una revista como esta, ojalá me equivoque, pero... espero que no fracaséis y espero que duréis, porque es una forma también de darle más durabilidad. Tú apuntabas el tema de la tecnología, de la velocidad. ¿A vosotros esta época digital os ha cambiado la manera de trabajar, de vuestra manera de plantear vuestro trabajo? Sí, sin duda alguna. Pero sin duda alguna porque hay una cosa... Vamos a ver, estamos en una época donde la fotografía ya no es ni un secreto, ni una misión imposible, ni
ni algo al alcance de alquimistas que dominan una técnica. La fotografía es una forma de comunicarse, es un lenguaje más. Es un lenguaje más que está al alcance de todo el mundo en sí, lo que es hacer fotografías. Lo que no está al alcance de todo el mundo es tener algo que contar. Es lo mismo, yo imagino que todos los que estamos en esta sala sabemos escribir, pero ¿cuántos escritores hay aquí? ¿Qué diferencia un señor que sabe escribir de un escritor? Pues yo creo que esa diferencia es lo que pasa también con la fotografía. Todos podemos utilizar la fotografía de alguna forma, pero lo importante no es en sí el soporte, la fotografía, lo importante es qué quiero decir con esto y a quién se lo quiero decir. Y yo creo que esa es la base para cualquier cosa, ¿no? ¿Y en qué me ha cambiado a mí? Me despisto siempre, yo soy un poco disperso, o sea que ustedes están aquí para corregirme y para enmendar un poco la historia. Pues me ha cambiado en el sentido de que ya no hay matices, lo que hay es prisa. Y todo, hay que recordar que la fotografía digital pues es un invento militar aplicado a uso civil, con lo cual estamos siempre partiendo un salchichón muy largo en rodajitas, donde los inventos se van pasando a la sociedad civil después de haberse, en fin, estudiado, utilizado y previsto en el mundo militar, ¿no? Por tanto, van a seguir sucediendo cosas importantes con respecto a los inventos, ¿no? Con respecto al desarrollo de la tecnología, ¿no? Por tanto, la tecnología en sí digital a mí es lo que menos me importa, es que me da absolutamente igual. Lo único que cambia es una cosa importantísima, es que ahora, aunque quieras, la fotografía no te sale mal. Es decir, esos errores de antes de tú aprietas un dedo, entonces ¡pum!, te sale una foto maravillosa y dices, ¡ay, va! Si esta foto se parece a una que vi de un señor que se llamaba Ansel Adams, pues yo, ¿por qué no voy a ser Ansel Adams? Si esto es igual que lo que hace Ansel Adams. Es decir, ese tipo de cosas donde, bueno, nos equivocamos. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos un corazoncito de artista, ¿no? Todos tenemos una voluntad de dejar un algo detrás de nosotros. Y si ese algo encima es algo que le gusta a alguien, que alguien se emociona, que tal, pues bueno, pues esa es la historia, ¿no? Pero yo creo que hay que devaluar por completo la técnica, hay que olvidarse de ella por completo y hay que empezar a ver qué quiero yo contar, qué tengo yo que decir en este terreno. No, me cambió por completo. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar con ordenadores en el país, cuando ATEX, que era el primer sistema operativo que teníamos, había una sensación paradójica. Cuando escribes en una pantalla de ordenador, y ahora las que son tan perfectas, por la misma composición de la página, la tipografía y demás, te la que el texto es perfecto porque está perfectamente compaginado. Es un efecto engañoso, igual que la fotografía también, que la tecnología te facilita las cosas, te da una percepción errónea sobre la propia calidad del texto por la propia configuración. Creo que todavía lo que decía un poco Chema, ¿no? Creo que a pesar de estas inmensas posibilidades y de la cantidad de dispositivos tan fáciles de manejar que propician que todo el mundo pueda hacer fotografías, sin embargo, todavía se agradece cuando ves una mirada distinta. Es verdad que es más difícil a lo mejor porque la competencia es gigantesca y la velocidad que imprime a nuestras vidas, ¿no? Yo creo que, igual que en el mundo del periodismo, creo que una de las líneas posibles de salvación es la crónica, y en ese sentido creo que en Latinoamérica hay revistas que están apostando por la crónica de largo aliento, y también en revistas clásicas como el New Yorker. Pues eso está apoyado en dos bases que son las clásicas del periodismo, que es la parte fotográfica y la parte textual. Y creo que ese diálogo y esa compañía funcionan. Y sobre todo exigen tiempo primero del periodista, tanto del periodista gráfico como del reportero, que se toman tiempo para ir, para mirar, para esperar, no para matar la historia, porque un poco esta especie de que ocurre ahora mismo con la televisión y con la radio y con los periódicos es, llega el periodista, hace la fotografía o toma las imágenes, lo lleva, lo difunde y se pasa a otra cosa. Esta especie de conversión de la información en algo espectacular que necesita retroalimentarse constantemente, ¿no? Creo que hay otro tipo de lectores que buscan algo distinto, que al mismo tiempo que el periodista, tanto el fotógrafo como el plumilla, viven una experiencia cuando dedican tiempo a conocer a alguien, se toman el tiempo de estar, de ver y escuchar. Creo que el lector que ve una foto o que lee una historia, si quiere realmente exprimir algo de esa lectura y aprender algo que le cambie su vida, necesita tiempo para eso. Yo no sé cuántos lectores están dispuestos a invertir dinero y tiempo en eso, que sea diferente de esa especie de corriente principal que todo lo inunda y que está aquí para quedarse. Internet ha venido aquí para quedarse, va a cambiar nuestra vida mucho más todavía, porque estamos en la infancia todavía de muchas cosas. Pero esa necesidad de contar buenas historias, bien fotografiadas, con una mirada particular, ahora es más difícil, pero creo que hay que volver a ver el mundo con otros ojos. Bueno, es un desafío interesante y bueno, esto puede ser una especie como de
porque teniendo en cuenta es la selección que hacéis en cada número de fotógrafos, una mirada, lo decía Chema también, un espectro muy amplio, sin una doctrina específica o un tipo de fotografía, creo que son formas de mirar que pueden ayudar a otros a ver más. Chema con eso apuntaba en una entrevista recientemente que la libertad de opinar fotográficamente se está perdiendo en la prensa. Lo dijiste en una entrevista recientemente. Sí. ¿Dónde queda la independencia a la hora de contar, a la hora de fotografiar? ¿Cómo lidiáis con esa lucha para mantenerla? Bueno, vamos a ver, yo eso lo estaba refiriendo sobre todo eso al tema del retrato, porque digamos el reportaje, la acción sobre el terreno no tiene esos condicionantes, digamos, son las condicionantes que tú puedas encontrar como fotógrafo, pero son condicionantes físicas. En el tema del retrato sí que hay una clara evidencia, es decir, el derecho a la propia imagen se ha impuesto al derecho a la información. Yo dejé de retratar a gente cuando era gente famosa y que me decía que quería ser maquillada por fulanito, vestida con la ropa de menganito, iluminada con tantos kilovatios de tantas luces, menos... Yo estaba, entonces, ¿no? Claro, es que entonces no estabas haciendo un retrato, no podías opinar. Lo que hacías era meterte en la cadena, vender publicidad como información. Y eso es lo que pasa ahora mismo difícilmente. Hay una cosa comprensible, es decir, todos necesitamos ser un poquito agradecidos con nuestro propio físico, que no todos tenemos figuritas de... Entonces, ¿qué pasa? Pues que la fotografía de retrato es muy agresiva en ese sentido, es decir, yo que sé, si alguien saca una cámara y me dice, Chepa, te voy a hacer una foto, lo primero que hago yo, estoy gordito, me cago en 10 de lado, me pongo así para... Es decir, es una cuestión de defensa, ¿no? Y eso es lógico, pero va a llegar un momento en que todo eso se trastoca por completo y al final te das cuenta que estás haciendo como hacen los fotógrafos de publicidad, que un director de arte le dice, esta es la luz, este es el momento, esta es la postura, ahora dispara niño, pum. Y eso en prensa ha pasado demasiado en el tema del retrato, hasta tal punto, bueno, pues que es muy difícil esa opinión. Yo personalmente, cuando hago una fotografía, si alguien retratado por mí me felicita, digo, la he cagado. Porque hay una cuestión clara, es decir, hombre, no se puede extrapolar. Si el fotógrafo hace fotografía social y hace bodas, pues mal tiene que irle la cosa si no saca guapos al novio o a la novia, ¿no? Pero en temas de prensa, en temas de periodismo, se supone que una imagen interesante debe llevar alguna opinión del fotógrafo. Una opinión, ojo, hecha a través de una cámara, no escrita, no dicha, no solamente es intuición, es química y es reacción ante algo. Y esa es la única forma que yo entiendo de retratar. Y eso, desgraciadamente, pues ha desaparecido casi por completo. Y ahora pasaré a ti, pero ahora no sé si es el momento de preguntarle aquello que preguntábamos antes de empezar. ¿Eso ha propiciado que no hagas fotos ahora? Claro, por supuesto. O sea, primero porque, vamos a ver, a mí me encanta tanto la fotografía, pero me encanta la fotografía de las demás, no las mías. Yo las mías me aburren, o sea, ya están muy vistas, ¿para qué las voy a ver más? Entonces lo que necesito es ver fotografías de los demás, y cuando yo cojo una cámara y hago así, digo, joder, esto ya lo hace un fotógrafo italiano que lo hace de puta madre, ¿qué coño hago yo aquí? Perdón por el taco. Pero en fin, que tienes una referencia continua de gente que has visto tantas imágenes que te quedas como diciendo, esto ya lo ha hecho fulanito, esto lo ha hecho menganito, ¿qué tengo yo que aportar aquí con esto? Entonces, pues te vienes abajo. Y yo pues me he venido abajo, yo no hago fotos ya. O sea, bueno, mi mujer se cabrearía mucho si me oye, pero... Pues te puede estar oyendo. No, pero quiero decir que es una actitud, es decir, la fotografía es una actitud pasional, tienes que contar algo, te tiene que hervir un poco algo el estómago para que decidas de enfocar así o asado, ponerlo... Es decir, hay algo que tiene que suceder ahí que no es meramente el disparar, el apretar el disparador, ¿no? Y si eso no pasa, pues no pasa nada, no se hacen fotos, y si fotos hay millones, ¿para qué vamos a andar haciendo cosas que otros hacen mejor? Si es que no tengo nada que decir en ese aspecto, vamos. ¿Qué te parece, Alfonso, lo que nos comenta? No, una reflexión pues perfectamente comprensible. Quería volver a algo que dijo él, cuando dijo que antes que... Cuando creo que hacer de una publicación es ver cuántas páginas de publicidad tienes. Porque creo que por ahí es uno de los problemas fundamentales. Yo trabajé con él en El País y recuerdo cuando las redacciones tenían un equipo de fotografía muy bien dotado. Bueno, había laboratorio, se revelaba, había los que tenían laboratorio y demás, y había un editor gráfico y había una serie de reporteros tan bien pagados como los redactores de planillas. Eso se ha ido degradando y ha ido perdiendo. Creo que los medios, sobre todo en España, hemos ido
como los responsables de nuestra propia degradación, por decisiones erróneas que se han ido tomando, ¿no? Primero, abaratando la información. Internet, en ese sentido, que se prometía como un gran instrumento para difundir de forma masiva tus informaciones en todo el mundo, con la decisión de darla gratis, al final se ha hecho un flaco favor a la propia valoración que la gente hace de lo que supuestamente ofreces, ¿no? Porque si lo regalas, ya no lo estás apreciando, ¿no? Y eso ha provocado además una catástrofe desde el punto de vista financiero en casi todos los medios, ¿no? Y eso ha reducido también que han reducido la plantilla de los fotógrafos, de los redactores, de los correctores, de los dibujantes. ¿Qué pasa al final? Que lo que ofreces es muy pobre. En el caso de la fotografía, y esto tiene que ver con la publicidad también, sí. Porque por una parte se han buscado, desde el punto de vista de las agencias publicitarias, borrar los límites entre la información y la publicidad. Igual que se han borrado demasiado los límites entre la información y los hechos, en la información y la opinión, de forma interesada. Con lo cual la percepción de la gente es que los medios han dejado de ser valiosos para conocer de verdad el mundo. El uso de Photoshop, por ejemplo, para mejorar el retrato y el aspecto, creo que ha hecho un flaco favor también a la verdad, ¿no? A la verdad fotográfica, que es, bueno, es la opinión, como decía Chema, la mirada de alguien. Cuando al final aplicas técnicas fotográficas para perfeccionar la fotografía, le quitas su propio contacto con la verdad. Le estás creando una realidad completamente publicitaria. Le cambias la esencia. Y además te dedicas a otro negocio, no es el negocio de la información, el negocio de buscar la verdad, sino el negocio de ganar dinero. Y eso ha sido un camino equivocado. Hace unos días el editor del New York Times decía que el camino de la publicidad es un camino prácticamente cegado. Primero porque las fuentes que se pensaba que iban a ser de ingreso a través de Internet, las grandes empresas tienen sus propias páginas y no necesitan recurrir a los medios. ¿Cuál es la solución? Primero, cerrar las webs y después cobrar por la información. Y al final que los propios lectores paguen por lo que vale la pena. Creo que esa pedagogía está por hacer y eso al final afecta a la fotografía, afecta a los textos y afecta a todo. ¿Y a ti, a la hora de escribir todo esto, qué te cuarta? Bueno, porque tú vas publicando tus libros, vas buscando tus historias, yo creo que buscas. Por el otro lado, Internet permite que prácticamente cualquiera pueda crearse una página y difundir sus fotografías y textos con un coste mínimo. En ese sentido, ha abaratado mucho la posibilidad de difundir tus propias historias. Creo que es una herramienta también muy interesante. Después hacerlo rentable ya es otro dilema, ¿no? Pero creo que te da unas posibilidades ingentes. Creo que también esa facilidad a veces hace que la propia calidad de lo que estás ofreciendo sea más fácil ponerla en entredicho. Hace unos años me pidieron la agencia EFE que seleccionara una serie de fotografías de 100 años de la agencia EFE. Y era muy curioso porque a medida que veías cómo iba avanzando las décadas del siglo XX, la calidad de las fotografías que seleccionaba era peor. Es decir, cuando los fotógrafos tenían que pensárselo mucho antes de hacer un disparo, porque primero tenían un carrete o pocos carretes, el coste de reproducir cada foto era muy costoso, y es como si a la hora de mirar había un afinamiento de la mirada. Ahora que resulta tan fácil, hay fotógrafos, y Chema lo sabe, que utilizan el motor para hacer una serie de fotos y no perderte el detalle, pero las fotos acaban siendo, no sé, que no tuvieran almas, fueran más previsibles, ¿no? Y es curioso cómo en esta mirada sobre el siglo XX español a través de las fotos de los fotógrafos de la agencia EFE, los de los últimos años tenían menos calidad fotográfica y menos capacidad de emoción porque se parecían mucho a otras fotos. Por eso es tan difícil ahora, quizás porque sea tan fácil, ¿no? Porque se dispara quizás demasiado y se piensa menos en la foto. Pero bueno, es un camino también que está ahí y forma parte de la realidad esa tan superpoblada, tan rica, ¿no? También ha cambiado la manera de cómo se tratan las fotos, cómo se editan las fotos y los equipos en los medios de comunicación. Eso forma parte de la destrucción del tejido industrial a nivel de prensa de este país. Es decir, yo me he peleado durante muchos años porque creía que la figura de un editor gráfico era necesaria, pero muchos directores de periódicos me decían, editor gráfico, si yo la foto que elijo es la que más me gusta a mí y punto, y ya está. Y eso me lo decía el jefe de cada sección, el de local de la foto esta, porque mis páginas son estas, pues y yo digo que no sé qué. Eso ha sido así, hasta tal punto que lo que no ha existido en este país, ha estado a punto de ser, pero no ha existido, es un periódico que tenga una línea editorial gráfica, quiero decir, una editorial gráfica, que veas que hay ahí un conjunto de cosas que te permita apostar por hacer algo nuevo. Yo estoy ahora mismo pendiente de un periódico este periódico nuevo de Barcelona, el Ara, que está revolucionando, entre comillas, el tema de fotografía. ¿Por qué? Pues son gente muy joven y gente que le gusta tanto su oficio que se permiten, y se lo permiten, la doble página, pues indagar, hacer cosas diferentes, intentar hacer, y eso pues está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que ocupan un espacio mucho mayor que una revista de información, etcétera, etcétera. Lo que vengo a decir es que
ante tal verborrea de cantidad de imágenes que ya no podemos precisar, no podemos asimilar, todo se convierte en una contabilidad al revés. Y a ver si me explico. Los publicistas están buscando en Instagram gente que haga algo diferente para encargarles un trabajo de publicidad, porque buscan algo diferente. Si de pronto un fotógrafo, una fotógrafa hace una cosa tal, lo cogen, ¿no? El otro día me contaban que, estando buscando a una actriz joven para una producción de una película, en lo que se fijaban era cuántos seguidores tenían en sus redes sociales. Los casting. Y los casting iban por número de seguidores, porque sabían que por lo menos esos seguidores iban a ser clientes de esa película. Es decir, todos estamos en el mundo de los datos, y con datos ahora mismo se puede analizar casi todo. Pero los análisis son tremendamente destructivos para la cultura, porque no todo el mundo, bueno, es una reflexión discutible, pero yo creo que no todo el mundo necesita el mismo tipo de cultura, ni la cultura hay que uniformalizarla, como si fuese un problema de democracia. Yo creo que hay gente con sensibilidad para hacer unas cosas, es decir, pero todo esto en fotografía ahora mismo todo es el mogollón, la cantidad, no sé qué, y ahí nos perdemos todos. Los periódicos han perdido editores. Las grandes revistas francesas han despedido a los editores gráficos. Ya piensan que cualquiera puede tomar una decisión para hacer esto así o hacer esto allá. Y yo creo que es un error, pero claro, yo estoy ya fuera de juego. Es decir, que lo que yo diga da igual, ¿no? La realidad es esa, la realidad es que... Y lo más bonito de la fotografía es la forma de mirar de cada cual. Yo me harto de decirlo, las fotografías no pertenecen a los fotógrafos, pertenecen a quien las mira, pertenece a quien las ve, que son los que van a decidir qué emoción saco yo de esa fotografía, qué me comunica, qué me dice, y al final esto es así, y hasta que eso no lo tengamos todos claro, pues bueno, pues seguiremos, pues eso, utilizando la fotografía y abusando de la fotografía, de la cantidad, ¿no? Y la calidad, pues bueno, pues yo creo que hay gente buenísima, te lo digo en serio, en este país, de verdad que somos un país para el tema de la fotografía tremendamente intuitivo. Hay gente joven que a mí me alucina, o sea, pero que, vamos, que me dan sopa con ondas a mí y a cualquier profesional. Es decir, que lo ves con una intención, con una capacidad de sintetizar ideas gráficas tremenda, ¿no? Pero claro, están pasando por el cedazo ese del papel. A mí me piden, para hacer un libro, proponer a una editorial que haga un libro de tal fotógrafo que me parece interesante. La primera pregunta es: ¿cuántas exposiciones va a hacer este fotógrafo en el año que viene? Caramba. ¿Por qué? Pues porque los libros de fotografía no se venden en las librerías, se venden en las exposiciones. Y lo que quieren saber las editoriales es, si le hago un libro a este fotógrafo, ¿qué exposiciones tiene? Así de crudo. Me gustaría añadir algo. Claro. Bueno, al fin de cuentas creo que es un poco la famosa distinción que hacía el Juan de Mairena de Antonio Machado. Esta especie de confusión interesada entre valor y precio. Esto que decía Chema, de que yo lo he experimentado en ABC muchos años, en el desprecio precisamente del trabajo de editor gráfico. Que al final parece que esto que todo el mundo opina y todas las opiniones son igualmente valiosas, que es una especie de estas grandes perversiones de la democracia que hay que confundir. Cualquier persona tiene derecho a votar, pero no todas las opiniones son valiosas. Hay opiniones fundamentadas y lógicas y opiniones completamente deleznables. Y en el tema estético es verdad que cualquiera puede opinar, pero creo que si confías en un editor gráfico que te permita a tu periódico tener una línea gráfica determinada, eso depende de alguien que se cuide, que conozca la historia de la mirada, la historia de la fotografía y al final lo plasme fotográficamente. Me alegra que Chema mencione el caso de Ara, porque es verdad, las vimos hace poco en Barcelona, en la inauguración de la exposición que ha comisariado Chema, que se llama Creadores de Conciencia, que son 40 fotógrafos que están exponiéndose ahora en el Palacio Robert. Va a venir después a Madrid al Círculo de Bellas Artes. Y bueno, primero constatar, el propio presidente o director general de DKV, que es quien patrocina esta exposición, él me animó precisamente. Él compra todos los días Ara y el New York Times porque le gusta cada día ver las fotografías en papel y las atesora precisamente porque esta característica del papel que se ven y se atesoran de otra manera. Y después otra cosa que comentaba también Chema,
Cuando uno ve estos 40 fotógrafos españoles en activo, muchos de ellos son reporteros de guerra, que se juegan la vida por muy poco dinero para contar historias que después apenas se plasman en la prensa o que son muy mal recompensadas, ves que hay una calidad impresionante de la mirada. Bueno, las copias son de Castro Prieto y eso ayuda, ¿no? Pero hay un material de primera mano extraordinario y son 40 fotógrafos y algunos son fantásticos. Es decir, hay un plantel de fotógrafos estupendos y eso no se traduce después a unos soportes de papel de los grandes medios que apuesten por estos fotógrafos que les permitan. De hecho, la mayor parte de ellos que tienen una carrera internacional viven porque periódicos como el New York Times o el Washington Post o revistas les compran sus fotografías fuera de España, porque en España la fotografía como tal se ha degradado y los propios editores gráficos no han hecho una especie de apuesta y de respeto por el trabajo de estos fotógrafos, que muchos de ellos se juegan la vida por conseguir sus fotografías. Conocer la mirada, conocer los fotógrafos. También tenemos otro tema, que es la gestión de los archivos. Tenemos grandes periódicos, grandes publicaciones históricas en este país, que hay unos archivos maravillosos y no sabemos qué pasará con esos archivos. Poníamos el ejemplo de ABC. Bueno, para citar... Tiene que hablar mejor... Bueno, yo conozco mucho a Federico Ayala, que es el redactor jefe, el jefe de documentación de ABC. ABC tiene un archivo de 16 millones de imágenes. Bueno, la mayor parte está sin documentar y está sin clasificar, porque no tienen recursos para hacerlo. Y algunas veces, no sé si en broma o en serio, el propio jefe de documentación decía, ojalá nos compre Getty, porque es la única manera de preservar que este archivo no se pierda. Ha habido archivos históricos, como el del Diario Ya, por ejemplo, que han acabado en la basura. Entonces, literalmente en la basura. Literalmente en la basura. Entonces hay archivos ahí que son, a fin de cuentas, la memoria gráfica de España. A veces se fundó hace 115 años y tiene fotografías que no tiene nadie. Entonces que eso no pueda estar documentado, registrado y bien conservado es una pena. Pero eso es habitual en este país. Vamos a ver, este país la fotografía siempre ha sido una hermana tonta de las artes, obviamente, ¿no? Y la fotografía, pues es bueno, como me decía mi madre cuando empecé a trabajar en esto, decía, hijo mío, ¿qué oficio más tonto tienes? Con tantas fotos que haces, alguna te saldrá bien. Y tenía razón la mujer, o sea, eso era verdad, ¿no? Pero ese desprecio hacia la fotografía, pues bueno, es histórico, ¿no? Ahora mismo muchos de vosotros seguro que tenéis en vuestra mano una cartera con un plástico delante del carnet de identidad. Ese plástico, en un porcentaje altísimo, son acetatos de películas que se compraron en los años 50 y 60 y que se llevaron a Ubrique para fabricar este tipo de transparencia para las carteras, ¿no? Quiero decir que los grandes fotógrafos, sus colecciones estaban muertas, nadie se interesaba, salvo los gitanillos del rastro que iban, aquí vive un fotógrafo, y le compraban todo eso para convertirlo en acetato, utilizar los acetatos quitando la emulsión, etcétera, etcétera. Está todo por hacer en archivos, está todo por hacer. El Archivo General de la Administración tiene no sé cuánta burrada de millones de cosas absolutamente increíbles. Cada día más te das cuenta que, como eso de fotografiar, la visión de la fotografía con el tiempo también, la percepción es diferente, te interesan unas cosas diferentes. Hay cantidad de fotógrafos, excelentes fotógrafos, que jamás han publicado una foto y que tienen archivos que están perdidos en sus casas o en diferentes sitios, pero que no hay, en España no hay esa tradición de tener todo reunido, de cuidar la fotografía. La fotografía, la única que le interesa a eso son los franceses, que son los que mejor lo han hecho, que han logrado que eso sea casi una industria nacional. Por eso, dentro del chauvinismo típico de la forma de ser, pues han creado la sensación de que si no eres francés no puedes ser fotógrafo, ¿no? De cierta fama, ¿no? Y eso es así, a nivel de eso, de fotografía antigua, de fotografía tal, ¿no? Sí. Y bueno, pues nos estamos perdiendo, está todo por hacer. Vamos, yo estaría encantado que hubiese gente que pudiese entrar a los archivos y poder sacar eso de ahí. Pero claro, el problema siempre es que el dinero. ¿Qué hay? Escanear. No se pueden tocar las fotografías, los negativos no conviene tocarlos, etcétera, etcétera. Pues es el escaneo, y el escaneo es una cosa carísima que nadie está afrontando en este país ahora mismo, nadie. Y ya está, nos perdemos ahí y ahí se acaba todo. Luego, cuando estos fotógrafos faltan, hay el problema de dónde se vende, si se vende, dónde va, quién lo conserva, etcétera, etcétera. Un tema que no hace falta que entremos ahora mismo. Yo no sé que todo es de llorar lo que estamos hablando de aquí. Por eso digo, vamos a darle otro tono, porque nos vamos a... Bueno, no lamento intervenir, pero voy a intervenir. Claro. Soy una modesta colaboradora de esta revista, una romántica amante de la fotografía,
a ti te animaría, por supuesto, con el talento, a que sigas fotografiando, y una gran amante de los archivos. En el caso de ABC, hay parte de culpa de ABC, en el sentido de que... Uy, creo que chillo mucho, pero bueno, si me das... Es que no está grabado. Porque a mí me encantan los archivos y entonces ABC... ¿No me oís? No, es que lo están grabando. Es para el streaming, es para el streaming. En Sydney y en Singapur. No, pero es que he saltado, porque a veces, para empezar, hay un problema, que es la marca de agua continua en todo. Entonces, románticos de los archivos, habemos y somos muchos. Yo soy una y no voy a explicar por qué, pero que conozco bastantes. Entonces, archivo de veces no todo es el dinero en esta vida. Y la gente que hacemos esta revista, desde luego que queremos sponsors, queremos que continúe, pero lo queremos desde la ilusión. O sea, no desde el, uy, qué mal está todo, fíjate con el papel, hay que ver qué pena, hay que ver lo que es internet. No, por favor, un poquito de por favor y un poquito para adelante. Y además, lo que nos gusta, me encanta lo que has dicho, la diversidad de los fotógrafos. Cogemos un junior, un senior, un fotoperiodista, uno que hace Photoshop a todo lo que le da. Fotógrafos y fotografías y todo. Y estamos en el 4º número y estamos para seguir adelante, no para estarnos lamentándonos de lo que pasa, de lo que sube, de lo que baja. Y espero que en este recorrido nos acompañéis todos, porque aquí está Lidia, que es una directora como Dios manda, y para tirarnos todo adelante, Juan, un editor maravilloso, y que pasan cosas horribles y que la fotografía y que el papel ya no lo que era y que mira tú y tal, fenomenal, muy bien, todavía era un año. Pues todos para adelante y esperemos que nos acompañéis a todos en este viaje que para nosotros es una gran ilusión. Y ya está. Sí, no, si no hemos terminado. Perdona, no he entendido lo de la marca de agua. Pues a veces, por ejemplo, Sí. Ahí te lo digo, muchos archivos están publicados en internet, ¿vale? Entonces, la gran marca de agua que tiene ABC le impide que la difusión sea mayor, porque la marca de agua tapa la foto por completo. Pero eso es lo que evita es el pirateo. Evitas el pirateo y evitas la difusión. No, pero yo creo que si quieres, vamos a ver, Sí. me encanta que te encanten los archivos, pero si Venga, uno quiere, vámonos. si uno quiere que los archivos se mantengan, los archivos Sí. tienen un coste gigantesco. Absolutamente. Y mantener un archivo, actualizarlo, exige mucho trabajo. Sí. Si al fin, el error, buena parte del error lo dije antes, el error de los medios ha sido difundir de forma gratuita las informaciones y las fotografías a través de sus páginas web. Sí. Y se ha propiciado el pirateo. Sí. Creo que si los archivos quieren ser preservados, hay que pagar por el uso de esas imágenes, no la que usen marcas de agua para evitar que sean piratadas constantemente. Si no, Estamos el de archivo acuerdo. Pero es inviable. pirateadas en qué uso, uso editorial. Para cualquier tipo de uso, eso ya depende no, de... cualquier tipo de uso no, porque si es non-profit, o sea, si tú haces un uso en internet, por ejemplo, non-profit, te lo digo, yo hago un uso en internet non-profit de un archivo, y hasta aquí puedo leer. Bueno, y nadie se me ha quejado, al contrario, porque lo que he hecho es publicitar ese archivo, publicitar y generarles a ellos negocio. Y luego non-profit porque soy una romántica. Pero claro, cuando hay que publicar una foto en internet non-profit con una marca de agua así, de aquí al lado, o sea, a lo mejor eso, ahí lo dejo, impide. Bueno, como decía Chema, con el tema, sí, con el tema de los archivos hay mucho que hacer y podemos dar más palabras en el público, que si no se nos comerá el tiempo y no podremos intervenir. Me gustaría comentar, Diga. me gustaría comentar, estáis hablando de la gratuidad que genera una serie de problemas, pero no habéis comentado para nada también la propia gratuidad que están utilizando los periódicos y las revistas con los profesionales. Si tú coges ahora mismo, si tú haces unos años, por ejemplo, cogías una revista de viajes, por ejemplo, vamos a poner, un 90% de la revista, los reportajes que se veían estaban hechos por profesionales. Tú coges una revista de viajes hoy en día y más de un 60% de lo que se publica en la revista son fotos mandadas por fulanito que está de vacaciones aquí o menganito que está... Yo no digo que sean malas fotos, hay fotos realmente te estupendas, entiendo. pero lo que se está haciendo es quitar trabajo a un profesional y, por supuesto, eso implica también una cierta parte de calidad.
Y eso no ocurre solamente en las revistas de viaje, ocurre en prensa muchas veces, de gente que manda, ocurre mucho tipo de esas cosas. Yo creo que va ligada la gratuidad del periódico con la falta de profesionalidad que hay porque no se paga a los Claro, lo que comentábamos de... Sí, lo hemos dicho. Sí, se lo ha comentado. Sí, yo creo que sí, que te digo que todo el trabajo tiene que ser pagado Claro. con textos o fotografías, y al final los medios recurren a no pagan las fotografías y pagan los textos, al final se degrada el producto y se degrada la propia vida del fotógrafo, es inviable. Equipos más pequeños, redacciones más pequeñas, ya sabemos qué pasa. Por favor. A propósito de esto, como observador de lo que pasa en la sociedad, tengo siempre la sensación de que el grave problema de todo esto nace del hecho que los humanistas, los fotógrafos, los reporteros, los artistas, no se saben defender. Ese es el problema primario. Estás en una sociedad donde está militarizado totalmente por grupos corporativos que tienen una estructura verticística y militar. Nosotros no nos unimos, no atacamos ni verbalmente cuando nos encontramos en situaciones donde nos ningunean. No hay ataque, no hay defensa, no hay estrategia, y el resultado es que todo gratis, que casi hay que pedir perdón por cosas que son derechos, y sobre todo, que es una campaña personal que suelo hacer también en los social, no se subraya lo suficiente el rol importante de los profesionales. Porque una sociedad que no se informa o no puede informarse es una sociedad sin libertad. Y esto, ahí fuera, no lo han entendido, porque nadie se lo dice. Hay un dale al periodista, dale al... Esto viven del cuento. No entienden. Yo estuve en países donde no hay periodismo. Y donde no hay periodismo, no hay libertad. Entonces, el mea culpa, que creo que tendríamos que tener todo, es no asociarse y no atacar. Si está rodeado de marcas, que fundamentalmente corporaciones que están mandando totalmente la sociedad, manteniendo una concepción económica sobre todos los aspectos de la vida, quien quiere proponer otros aspectos tiene que luchar, porque si no aquí no vamos a dar ningún paso adelante. Gracias. Muy bien, No sé si hay más intervenciones, si queréis hacernos alguna pregunta, manifestar alguna opinión, por favor. Sí. ¿Qué había? Esta ¿Aquella señora señora? aquí. ¿Esta señora No, antes? el señor. ¿Señor? Sí. No, bueno, yo solamente quería poner un tono no plañidero, sino todo lo contrario, en el tema de los archivos, porque yo creo que vivimos unos momentos maravillosos de la fotografía y de muchas otras cosas. El hecho de que tanta gente pueda hacer fotografías, aunque no sean profesionales, es fantástico, porque cuando alguien escribe un libro es porque primero sabe escribir, es decir, usar los rudimentos de la escritura. Ahora que hay tantísimos miles, cientos de miles, millones de personas que utilizan la fotografía, seguramente dará lugar a que haya muchos muy buenos fotógrafos en el futuro, porque desde pequeños la gente utiliza y asimila ese lenguaje como algo personal, con lo cual creo que tenemos un futuro maravilloso. Y el presente no está mal. Pero en el tema de los archivos, creo que estamos en un momento absolutamente magnífico, porque cuando se habla de todas esas imágenes que están sin catalogar, yo digo, qué maravilla, porque es que están ahí todavía. Cuando yo empecé a trabajar en prensa a mediados de los años 70, me contaba el jefe de archivos cómo habían tirado todos los archivos de cristal de la guerra de Cuba, porque pesaban mucho. Qué horror. Cuando se cerró el último estudio de Kaulac, de Cánovas del Castillo, ahí en Sol, el ayudante que había, que era José Luis Martínez, luego un gran fotógrafo, me decía cómo había pedido permiso para rescatar unos cuantos centenares, miles de imágenes, que las demás se tiraron junto con todo el resto de la guardilla. Hoy están en la Biblioteca Nacional, por cierto, las que él rescató. Entonces creo que vivimos un momento maravilloso. Todo lo que se perdió, se perdió. Y aún se perderán algunas más cosas más, pero nunca ha habido tantas exposiciones historiográficas como todas las que hace Publio y todas las demás gente que no es Publio, con archivos, y creo que nuestra sensibilidad y la sociedad hoy protege eso, con lo cual, bueno, mucho se ha perdido, el mundo no es perfecto, pero vivimos quizá en el mejor de los mundos que hemos visto hasta ahora. Gracias. No sé si aquel señor quería intervenir.
Bueno, yo creo que tenemos unos ponentes estupendos para hablar de los caminos del arte y esto se está centrando, como suele ocurrir, no sé por qué, desde hace algunos años, siempre en el mundo de los negocios, en el mundo de las ventas, en el mundo de los formatos, de los envases. Y yo, de una revista como esta, espero que se hable del mundo del arte. Me gustaría que, para que esto tuviera cierto interés para mí al menos, porque no me interesa nada los negocios, que hablaran un poco de los caminos del arte. ¿Quién quiere hablar de los caminos del arte? Chema, Alfonso. Bueno, yo puedo hablar, pero primero, soy totalmente neófito, te puedo dar o sea, no lo tomes como una opinión docta, porque para nada. Es decir, la fotografía es un medio de expresión. Y un medio de expresión es un lenguaje, y para mí, todo lo que conlleva arte tiene que ver con la forma de ser del individuo. Hay un dicho que para mí es así, que es que fotografías como vives y vives como fotografías. Y en el fondo, si algo he aprendido de mi experiencia en años, es descubrir personalidades de fotógrafos viendo sus fotografías. Para llegar al mundo ese del arte, que es la pura creación, tendríamos que analizar, en mi opinión, qué es lo que la fotografía aporta al arte, ¿no? Toda la historia de la fotografía ha estado muy pendiente y muy expuesta a los cánones artísticos de la pintura. Es decir, eran, para resumir, buscar la belleza, buscar la composición, buscar lo excepcional y lo bueno de la composición, pero realmente el arte moderno no busca hoy la belleza. Lo que busca es estar presente y tener algo que decir y tener algo que aportar, tener una voz propia. O sea, los artistas de hoy día se han olvidado por completo de la belleza y me parece muy bien. Y lo que yo no sé es en fotografía a dónde nos llevará esto, porque todavía no he visto radicalmente esa corriente, por decirlo de alguna forma, donde podamos ver que esto es arte y el arte quiere decir esto. Yo estoy viendo mucho trabajo de estilismo, de hacer cosas diferentes, que es el eterno problema que tienen ahora los fotógrafos en esta persecución a llegar a artista. Tú vas a una universidad pero esto es algo así como decir que seas Picasso el primer día que coges un pincel. Entonces, no te sé decir, pero yo es que el arte en la fotografía yo lo veo en las personas. Veo personas interesantes que estando en un frente de guerra, para mí son tan artistas, como otro señor que hace composiciones estéticas o bodegones o lo que quieras. Es decir, es gente que da un paso más, ¿eh? En este número que he visto muy por encima me ha llamado la atención pues alguien que ha empleado técnica y fotografía. Este dibujo de las aves, este fotógrafo que no recuerdo cómo se llama. ¿David? Xavier Bou. Xavier Bou. Bueno, pues está aplicando cosas, bueno, pues que yo no sé si eso le llama arte, pero por lo menos son cosas que yo no he visto hasta ahora, ¿no? Y esto me lleva a la reflexión de que pues como todo. Es decir, la tecnología está llegando a unos niveles tan brutales que dicen que la próxima cámara fotográfica irá pegada al ojo y se accionará con el párpado. Y ya están haciendo pruebas de eso. Lo mismo que en medicina, la gran descubrimiento de medicina es la nanotecnología aplicada a la medicina. Es decir, yo no sé dónde va a llegar eso. Lo que sí te digo es que para mí lo único interesante que hay después de toda esta historia es la persona. Y esa persona es la que me puede parecer interesante o no interesante, sus planteamientos, su forma de hacer cosas o lo que me quiera decir. No te sé decir si, o sea, ya no hay estadios de definición para el puntillismo, para el tenebrismo, es decir, todo eso ya se ha olvidado. Se ha olvidado porque en la tecnología actual el color, todo es software, todo está inventado. No es real, todo depende de la tecnología. Por tanto, otro problema, coincidiendo con lo que quieren fotografiar la gente joven en las escuelas, es responder una pregunta muy, muy, muy difícil. ¿Qué aspecto quieres que tengan tus fotografías? Eso es una cuestión dificilísima de responder, porque todo es posible. Con la tecnología actual todo es posible, por tanto, ¿con qué te quedas? ¿Y quién dice que eso es más artístico que esto otro? Yo personalmente no lo sé. Yo lo único que digo es que puedo ver cosas que me dicen algo y cosas que no me dicen nada. Esto es como se ha puesto de moda. Estamos viviendo tan rápidamente que a los 30 años la gente
quiere hacer ya un libro sobre su experiencia vital, y a los 30 años te dan ganas de pegar un bofetón, y decir, venga, vive y luego ya sigues, ¿no? Pero es igual, ¿no? En los típicos ejercicios de gente que empieza a hacer fotos, que quiere contar su vida, y te encuentras con lugares comunes. Una foto de la cama con las sábanas revueltas. Un espacio vacío donde no hay nada porque es un solar donde no... Es decir, si te das cuenta, te vas yendo a tópicos que se han empleado toda la vida porque falta un algo nuevo. Y ojo, y son fotografías muy bellas. Las ves la fotografía y dices, oye, enhorabuena, tal, qué bella fotografía. Pero hazme 7 seguidas o hazme 10 y me las enseñas todas juntas. Y te diré si me interesa o no tu discurso. Y yo creo que es un poco eso, que la fotografía ya no es solamente la imagen, sino qué quiero decir, qué quiero construir y de qué forma. Vaya un discurso que te he dado. Pero muy interesante. Yo creo que es una pregunta sobre todo para la directora y para los responsables de esta revista. Bueno, ha dicho algo antes que es un poco que no quieren adscribirse a una corriente determinada y que quieren abrir la revista. Eso lo contábamos diferentes, cuando hemos empezado. Y estilos. Lo ha dicho Chema también y me parece muy interesante. Yo creo que desde que Duchamp cogió un urinario y lo plasmó en un museo y decía, esto es arte porque descontextualizado un urinario, lo he puesto en otro sitio y nos provoca una mirada distinta sobre un artefacto en el que nadie ha reparado, salvo los que se ensimismaban cuando estaban evacuando su vejiga, ¿no? Entonces, ahora hay un problema fundamental, es decir, ¿quién determina ahora mismo qué es arte y qué no es arte? Las viejas jerarquías saltaron por los aires, los críticos de arte como tales han sido como bajados de sus peanas, y ahora la sensación de que cualquiera puede ser artista y todo es valioso. Esto ha provocado también una confusión generalizada. Pasa en el mundo del arte, pasa en el mundo de la fotografía. Entonces el trabajo de un editor de fotografía es decir, ¿qué portafolios publico? ¿Qué fotos selecciono de cada y en función de qué? Bueno, es una educación de la mirada y es una selección. Hay dos caminos creo que interesantes que muchas veces se interseccionan. El camino del fotoreportero y el camino del artista fotográfico. Y es verdad que a veces se intercomunican, ¿no? Pero creo que mientras en un fotoreportero lo que está intentando sobre todo es utilizar la fotografía para retratar aspectos de una realidad de la forma más fidedigna posible y con un componente también de belleza, y el camino del artista que está buscando, bueno, cómo mirar el mundo de forma distinta y plasmarlo fotográficamente. Hay algunos peligros también ahí, cuando mucha gente acusa a algunos fotógrafos que hacen fotografías, por ejemplo, de la miseria, que con la fotografía están, de alguna manera, pues estetizando demasiado el sufrimiento, ¿no? ¿En qué sentido un fotógrafo puede estar convirtiendo el dolor, haciendo pornografía del dolor, ¿no? Son límites que a veces son difíciles de determinar, ¿no? Porque es una decisión también de los propios editores de una revista de fotografía. De hasta dónde llegas y qué quieres publicar, ¿no? Y bueno, creo que es verdad que ahora que muchos fotógrafos o muchos artistas reniegan de la belleza como una especie de valor que parece decimonónico, que ahora hay valores mucho más democráticos en que prácticamente es muy difícil que cualquier jerarquía sea interpretada como algo arcaico que hay que desterrar. Bueno, es un camino también peligroso. Yo sigo pensando que sigue habiendo maestros en la escritura, en la escultura, en la fotografía, en el dibujo, y gente que puede enseñar a otros a mirar mejor. En ese sentido creo que John Berger es una de las figuras que combina, bueno, creo que está muy presente en gente que ama precisamente el arte de mirar, porque creo que proporcionaba al lector y al que ve fotografías elementos, instrumentos para determinar por qué una fotografía es valiosa o no. Pero bueno, hay quizá también un cierto desprecio también. Hasta eso ha cambiado también. Bueno, claro. Porque los tiempos, es decir, antes había unos cuantos maestros que resumías en ellos toda una serie de décadas de fotografía. Y ahora hay maestros que duran lo que dura su primer trabajo. Es decir, somos tan voraces en consumir imágenes. Yo he estado en una revista de moda femenina y lo que hacían era ver qué se hacía en el mundo para hacer algo diferente. Es decir, que la obligación de dar una cosa nueva, de ser distinto y tal y cual, se iba cortando todos los caminos. De hecho, decidme qué fotógrafo de moda ha resistido el paso del tiempo. Muy pocos y casi todos antiguos. Es decir, en la historia de la fotografía, ¿cuántos fotógrafos de moda han aguantado el paso? Pues porque son reyes del segundo, lo que se lleva, y son capaces de advertir, pues como estos cazadores de tendencias, ¿no? Esto que ves en la calle, uy, esta chica, este señor lleva esta corbata así, ¡bum!, pelotazo. Bueno, pues yo creo que la fotografía empieza a pasar un poco igual. No sé hasta qué punto, pero veo fotos que me impresionan, que me gustan mucho, y lo que deseo enseguida es saber más, ver más fotos de ese mismo autor. O sea,
captarlo eso, a ver si eso está creando algo. Pero, joder, después de una cosa maravillosa me presenta una burrada de estas que dice, pues, este de aquí no es este de aquí. Es decir, y eso es muy complicado, pero, bueno, es mi forma no lo sé explicar de otra forma, pero... Sí. Me ha quedado clarísimo. Y yo no sé si queréis añadir nada más, porque si no daremos por terminada la presentación. Y lo que os decíamos al principio, este es el cuarto número, que estamos súper contentos de presentarlo aquí. Os hemos contado un poco cuál es nuestra intención y lo que ofrecemos en este número. Y os animamos a que nos sigáis y que, como decimos en Barcelona, que nos feu confianza, que nos hagáis confianza y que nos acompañéis para hacer un poco más grande esta comunidad. Que se suscriban. También, quedaba feo que lo dijera yo, pero sí, por favor. Suscripciones y que, por favor, que nos digáis cosas, que nos escribáis, que contactéis con nosotros. Que pongan alguna página de publicidad. Se anima por publicidad también para mucha suerte. Chema Conesa, Alfonso Armada, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.